Hola amigos, hoy hablaremos de la independencia de México en 4 etapas. Primera etapa, mejor conocida como iniciación, la primera etapa consistió en dar inicio a la lucha de independencia. En la misa de las 5 de la mañana, el 16 de septiembre, Hidalgo llamó al pueblo mexa a levantarse ante el régimen español. Más de 100,000 personas acudieron con lo que podían, machetes, cuchillos, palos, lanza, etc. Y ya sin ninguna lucha, tomaron Valladolid, donde Hidalgo proclamó las primeras reformas sociales, aboliendo la esclavitud, provocando que más gente se uniera al movimiento. Estuvo a punto de tomar la Ciudad de México cuando las fuerzas insurgentes derrotaban a los realistas el 30 de octubre de 1810, en la batalla del Monte de las Cruces, victoria que abría un camino libre a la capital de la todavía Nueva España, y lo que podría ser la culminación de 300 años de dominio español. Finalmente, ante la negativa de Hidalgo por avanzar a la ciudad, el 7 de noviembre de 1810, en Aculco, los insurgentes fueron derrotados por el ejército realista. Así fue que el movimiento se dividió. Hidalgo partió a Guadalajara y Allende a Guanajuato. Aún en Guadalajara, Hidalgo seguía apoyando la abolición de la esclavitud. El 17 de enero de 1811, la batalla del Puente de Calderón. El 17 de enero de 1811, la batalla del Puente del Calderón marcaría el inicio de la final de la primera etapa. Pues en esa batalla Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, junto a los cerca de 90,000 insurgentes, fueron derrotados por el ejército realista a manos por el ejército realista por el ejército realista liderado por Félix María Calleja. Esta derrota terminó por dividir a los caudillos insurgentes. La etapa terminó con la muerte de Allende y Aldama el 26 de junio de 1811 y finalmente con la muerte de Hidalgo el 30 de julio del mismo año. Segunda etapa del movimiento, julio de 1811 a 22 de diciembre de 1815. La segunda etapa, que se puede definir como una etapa de organización y definición de este movimiento, empezó tras la muerte de Hidalgo y se conoce como la etapa de Morelos. José María Morelos y Pavón comienza a tener victorias en el sur y al centro del territorio nacional. Durante esta etapa se definieron con claridad los propósitos del movimiento de independencia. El documento que mejor refleja el ideal social y político de Morelos es el conocido con el título de Sentimientos de la Nación, donde por primera vez se plantó la independencia de México del dominio español. Muy a pesar de que parecía que la insurgencia caminaba por buen rumbo, los ejércitos realistas nuevamente sometían localidades que estaban en manos de los independentistas. El sitio de Cuautla es quizá el principio del fin de la segunda etapa de la independencia. Aunque Morelos logró salir del poblado sitiado por las tropas realistas, finalmente es capturado al perder los insurgentes la batalla de Temalaca en Puebla, el 5 de noviembre de 1815, y el 22 de diciembre de 1815 finalmente es fusilado, dando con esto el fin de la segunda etapa. En la Nueva España, al consolidarse el régimen absolutista de metrópoli, se hizo un cambio de virrey. Don Juan Ruiz de Apocada sustituyó a Calleja en septiembre de 1816. La política pacifista de Apocada, al ordenar buen trato para los prisioneros insurgentes y ofrecerles el indulto, animó a muchos para dejar la causa independentista. En 1819, la lucha insurgente En 1816, la lucha insurgente se encontró con un vacío en el poder a nivel nacional. Como consecuencia de la muerte de don José María Morelos y Pavón, al morir Morelos en 1815, mantuvo viva la llama de la independencia. Entre 1816 a 1819, el movimiento insurgente se limitó a una lucha de guerrillas por pocas posibilidades de éxito. La cuarta etapa es cuando se logró la consumación de la independencia.
Vicente Guerrero e Iturbide son los principales actores. Tras 11 años de lucha, los criollos y el pueblo en general empezaban a ver perdida la revolución. Sin embargo, un grupo de peninsulares y criollos que antes se opusieron a la lucha se unen a ella y la fortifican. El nombre de José Iturbide comienza a escucharse con respeto y tras una oportuna estrategia diplomática logra hacer pactos y acuerdos que serían los pasos para que naciera el Plan de Iguala o de las tres garantías: religión única, unión de todos los grupos sociales e independencia de México. Una vez firmado el Plan de Iguala, la independencia de México se había convertido en una realidad. Es el José Iturbide quien el 28 de septiembre de 1821 hace su entrada triunfal a México acompañado del ejército trigarante, confirmando así la independencia de México. El abrazo de Acatempan es un suceso de la historia de México, ocurrido el 10 de febrero de 1821, en el que participaron Agustín Iturbide, comandante en jefe del ejército del Virreinato de Nueva España, gobernado entonces por Juan Ruiz de Apodaca, y Vicente Guerrero, jefe de las fuerzas que peleaban por la independencia de México. A ver, gracias por el video. Dejen like, comenten y suscríbanse. Esperen el próximo video. Gracias.